Pues sean bienvenidos de regreso a nuestro catecismo, que ya me estaban preguntando y preguntando cuándo vamos a comenzar. Espero que les hayan servido estas vacaciones, porque ya las últimas veces ya casi no venía nadie, ¿verdad? Y dije, no, ya necesitan descansar de mí, así es que espero que ya hayan descansado. Tenemos por aquí a alguien nuevo, ¿verdad? Bienvenido. Perdón, Humberto. Bienvenido, Humberto. Bienvenida Lala. Ok, Clara, muy bienvenida. Y bueno, creo que eso es todo, porque Lupita ya habías estado antes, ¿verdad? Sí. Bueno, como decía yo en misa, este es modular, entonces no importa que no hayan estado en la primera parte, o sea, lástima que no estuvieron, pero no importa, no es consecutivo el conocimiento. Para ustedes dos, ¿verdad? Estamos utilizando el catecismo de la Iglesia Católica. No sé si lo conocen, incluso si lo tengan. ¿Sí lo tienen? Bueno, vamos a utilizarlo. Yo les invito a que lo traigan para que lo vayamos siguiendo, porque lo vamos leyendo todo, vamos tomando algunos párrafos y sobre eso vamos viendo. Ya vimos toda esta parte, que es una tercera parte, una cuarta parte, una tercera parte del libro, que habla acerca primero de la fe. ¿Se puede creer? Es importante creer, eso ya lo vimos. Y luego, bueno, ¿y en qué creemos, verdad? Es decir, lo que decimos en el credo de la misa, que creo en el Padre, creo en el Hijo, bueno, primero en un solo Dios, pero que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Vimos todo eso de que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, ¿verdad? También ya vimos eso, que es una santa católica. Creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna, en fin. Todo eso fue lo que vimos la vez pasada. Esta es la primera parte del catecismo. Ahora vamos a ver esta parte que está centrada en los sacramentos de la Iglesia, ¿verdad? La liturgia más exactamente. Eso que creemos, lo celebramos. Y no solamente lo celebramos, lo vivimos. Y para poder entender un poquito más a fondo, les quería preguntar, ¿alguien sabe qué pasó ese día? Fue lo de... Bueno, ciertamente ya estaba el concilio, ¿verdad? Acababa de empezar el concilio. Pero a nivel mundial... lo de Tlatelolco, padre. 38, perdón. 2 de octubre y del 60. Este es 27 de octubre de 1962. Ya sé que me van a decir, uy, padre, no había nacido yo. Antes sí habían nacido. Yo decía que nadie había nacido todavía. Bueno, quizá Roger sí, pero las demás personas, yo pensé que no habían nacido para entonces. Bueno, yo sí había nacido. Eso sí. Y no saben qué pasó. Bueno, de hecho, venía pasando desde el 20 de octubre y el culmen, momento más alto, fue el 27 de octubre. Estuvo a punto de iniciar la Tercera Guerra Mundial, y la última. Fue la crisis, la así llamada crisis de los misiles en Cuba, aquí atrásito de nosotros. Estados Unidos y Rusia estaban peleando
por Cuba, ¿verdad? Y se reflejó en que Rusia había implementado unas bases nucleares ahí en Cuba. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que acababa de ser la Revolución Cubana. Castro, aunque en un principio rechazaba el socialismo, se juntó con Rusia, ¿verdad? Y Rusia los apoyó, pero dijo, bueno, pues es mi oportunidad de hacerme... Ya venía una guerra fría desde antes, y dijo, es la oportunidad de poner misiles cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Pero específicamente ese día fue el día en que de veras, por poquito, no sé si saben qué sucedió. El Papa mandó a hacer oración. Bueno, sí estaba el Papa en oración, el Papa Juan 23, ¿verdad? San Juan 23, pero ese día acababan de negociar Khrushchev y Kennedy. Está bien, vamos a detener la guerra. No vamos a... porque ya estaba bien armado todo para la guerra, ¿no? Y finalmente decidieron que no, pero estaban allí en Bahía de Cochinos, estaban todos los barcos militares de Estados Unidos y barcos de la Armada rusa e incluso submarinos, así ya apuntándose unos a otros. Se había decidido que no, pero los submarinos no tenían comunicación con Rusia. ¿Por qué? Porque estaban bajo el mar. Entonces no sabían lo que estaba pasando. Solo sabían que, pues, si empezaba la guerra, ellos a dispararle, ¿no? Había uno, el U-59, submarino U-59, cargado con misiles nucleares, que tenía la capacidad, una quinta parte de la capacidad de la bomba de Hiroshima. Estaba allí abajo del mar cuando uno de los buques de Estados Unidos lanzó una descarga, no nuclear, ¿verdad?, pero una descarga, pues para que los submarinos subieran, ¿verdad? De hecho, los submarinos, ese submarino, dicen, estaban en la debacle de si subir o no subir, porque se estaban muriendo de calor y ya se les estaba acabando el oxígeno. Pero oyen esta detonación y dicen, es que ya empezó la guerra, y sin comunicación con Rusia. Eran tres los jefes que tenían que decidir si lanzaban o no el misil. Uno de ellos se opuso y dijo, no, mejor vamos a subir, porque además ya nos estamos aquí ahogando, y ver qué está pasando. Él fue el que hizo que no se activara el torpedo, el misil nuclear, que ahí hubiera sido el caos. Porque ahí estaban todavía los barcos, aunque ya sabían que ya no se iban a pelear, pero imagínense que aparezca una bomba que destruye uno de los buques de Estados Unidos. No, hombre, olvídense. Todavía suben y, si más no me equivoco, cuentan que uno de los aviones lanzó una luz de bengala para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y estos creyeron que eso era parte de la bomba. Pero en eso uno de los buques manda un mensaje, código Morse, a los que veían que estaban ahí, diciéndoles que algo les está pasando, necesitan algo. Y entonces el que estaba allí dijo,
manda a decirles a los de abajo, no es guerra, no es guerra. Y detuvieron pues lo que hubiera sido el acabose. Ni ustedes ni yo estaríamos hoy aquí. Ese día pasa desapercibido para la mayoría de nosotros, pero volvimos a nacer, los humanos, volvimos a nacer, no los gringos y los rusos, toda la humanidad. Ustedes saben que el día que se desate la Tercera Guerra Mundial, ese día se acabó todo, ¿verdad? Las capacidades nucleares son terribles para destruir el planeta no sé cuántas veces. Pero no nos acordamos de ese día, pasa desapercibido. Ni de la crisis de misiles, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes se acordaron este mes, la semana pasada, que fue, se cumplieron 73 años de que volvimos a nacer? ¿Quién de ustedes se acordó? Nadie. Pero fue un momento muy importante en la historia de la humanidad. De Hiroshima sí nos acordamos, pero pues de Hiroshima, pues a nosotros ¿qué? No nos afectó, no hubiera afectado nada. Incluso hasta el reactor nuclear de Ucrania, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Chernobyl. Fue terrible, pero vamos, en general no nos afectó, porque no era una guerra, pero esto era una tercera guerra mundial. Y ni nos acordamos. Ese es el problema de la humanidad, que tenemos poca memoria y que eso a veces nos hace perder las dimensiones de lo que nos está pasando. Ahorita China y Estados Unidos están en una situación también muy tensa, ¿verdad? El problema de Taiwán es un problema real que puede afectarnos terriblemente. El problema de Estados Unidos y Rusia con Ucrania, es más, la OTAN con Rusia, es un problema serio. O sea, hay unas provocaciones espantosas que podrían desatar la guerra mundial. Nunca más, desde hace 63 años, hemos estado tan cerca de otra guerra, de lo que es la guerra, como lo hemos estado este año. Pero somos olvidadizos los humanos. ¿Esto a qué viene con todo lo que estamos por ver en el catecismo? La oración, la fe. Jesús lo sabía. Jesús sabía lo olvidadizos que somos. Creo que les he contado la historia, el cuento de apareció una enfermedad terrible en la humanidad que un día empezó a ver cómo primero una ciudad, luego un país y luego un continente y luego por todos los continentes estaba muriendo la gente, pero terriblemente. Es una historia que se sabía, que contaban antes del COVID y que el COVID desaparecía, ¿verdad? Lo vivimos nosotros. Y los científicos estaban preocupadísimos, ¿cómo vamos a hacerle para enfrentar este virus, ¿verdad? Esta enfermedad. Y descubrieron que un niño que se había contagiado sobrevivió. Tenía anticuerpos por su genética que lo defendieron de la enfermedad. No pasó nada. Entonces los científicos hablaron con los papás. Señores, necesitamos hasta la última gota de la sangre de este niño para salvar a la humanidad. Los papás, en una terrible crisis, ¿verdad?, aceptaron entregar la vida de su hijo para salvar a la humanidad.
Efectivamente lograron con esa sangre rescatar, salvar a la humanidad. Claro, todo el mundo, hombre, esta familia, estos padres, y una gran fiesta, ¿verdad? Y actos de conmemoración, y al año siguiente, ¿verdad? No, hombre, también por todo el planeta hubieron eventos de agradecimiento. Y luego así fueron cada año haciéndose, pero pues cada día iba menos gente. A los 10 años, pues ya nada más en ese país, en esa ciudad, se celebraba ahí el acontecimiento del muchacho, ¿verdad? Todos los demás ya lo habían olvidado. 50 años después, nadie se acordaba de eso. Por la sangre de ese hijo que entregaron los padres, la humanidad se salvó, pero ya nadie se acordaba de eso. Jesús sabía eso. Jesús sabía el peligro que significa la falta de memoria que tenemos los humanos. Y por eso dijo: hagan esto en memoria mía, en conmemoración, acordarse. Es decir, la Eucaristía. Y junto con la Eucaristía, pues, de ahí vienen también todos los demás sacramentos. ¿Para qué son? Para acordarnos. Para recordar, para hacer memoria de un acontecimiento que además tiene una característica. Oigan, ese acontecimiento es del pasado, del presente o del futuro. Este acontecimiento del que estamos hablando es del pasado, ¿verdad? Hiroshima es un acontecimiento del presente, del pasado o del futuro. Del pasado. Ok. Los acontecimientos del pasado se quedaron en el pasado, ¿verdad? Ah, pero este acontecimiento, la muerte y resurrección de Cristo, la entrega del Hijo de Dios, no es un acontecimiento del pasado. Es un acontecimiento que permanece. ¿Por qué? Por la Eucaristía. Porque no estamos haciendo un recuerdo solamente del pasado, sino que dijo Jesús sobre ese pan y ese vino. ¿Era? Es. Esto es mi cuerpo que se entrega. Es mi sangre que se derrama. No dijo, esto simboliza, esto es para que se acuerden que fue mi cuerpo. No, dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. Y háganlo siempre que se acuerden de mí. Siempre que lo hagan en memoria. Entonces, he aquí la importancia de la Eucaristía, de los sacramentos, porque finalmente también los sacramentos, todos nos unen a ese acontecimiento, que es el bautismo, es injertarnos en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué es la unción de los enfermos? Es injertar al enfermo en la actividad salvadora de Cristo, en su cruz, para la resurrección. Y así, ¿qué es el matrimonio? Es que esos dos esposos se metan en la cruz de Cristo y vivan la entrega, no a su placer, sino de la forma de Cristo. Claro, hoy los matrimonios pues no piensan en insertarse en Cristo, ¿verdad? No, entonces vamos a hacer una fiesta. Entonces, todos los
sacramentos son una vivencia real, especialmente la Eucaristía, de la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección. Además son dos cosas que están profundamente conectadas. Si yo digo resurrección, estoy hablando de cruz, y si hablo de cruz, hablo de resurrección, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender en esta etapa del catecismo de la Iglesia Católica, y estaremos repite y repite y repite esto que acabo de decir, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el número 1066. Párrafo 1066. 1066. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? 1066, será lo que seguía lo último que vimos. Lupita, por favor, Lupita. La celebración del misterio cristiano. Razón de ser de la liturgia. En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según el plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. Bueno, muy bien, entonces otra vez nos referimos a la Santísima Trinidad. Para poder entender la liturgia, como les contaba yo en el cuento, es un padre y una madre que decidieron entregar a su hijo, la sangre de su hijo, para la salvación del mundo. Bueno, es esto, ¿verdad? Es el Padre Celestial que en un proyecto o en una economía, dicho con palabras antiguas, ¿verdad? En palabras griegas, en un proyecto decidió entregar al Hijo para que también el Hijo entregara al Espíritu Santo para la salvación del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro es que para poder hablar de liturgia tenemos que hablar de la Trinidad. Si ustedes se dan cuenta, en todas las liturgias, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, todas son una acción trinitaria. El Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una acción sobre el Hijo, no es solamente una acción sobre el Padre o sobre el Espíritu Santo. Siempre está la Trinidad, porque, como ya lo vimos en el primer curso, nuestra fe es trinitaria y todo es siempre la Trinidad. Bueno, número 1067, la que sigue, Rafa. Cuando el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Entonces, empezamos aquí con la insistencia. La Iglesia celebra principalmente el misterio pascual.
Cuando nos reunimos, principalmente nos reunimos a celebrar el misterio pascual. Cuando tengo las celebraciones de una quinceañera o de una primera comunión o de un matrimonio, yo siempre les digo, comienzo diciéndoles, bueno, no siempre, pero muchas veces les digo, hermanos, hermanas, nos hemos reunido aquí para celebrar este gran acontecimiento tan importante, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Y ahí los novios se sienten así. Qué importante soy, ¿verdad? Y ese acontecimiento es que Dios ha muerto. Y ya es cuando se quedan, ¿cómo? ¿No vayamos a la boda o a la primera comunión? ¡No! La iglesia no celebra tu boda, no celebra tu bautismo o tu primera comunión. Celebra algo mucho más grande: la muerte y resurrección de Cristo. Y les digo, gracias al cual nos ha abierto las puertas del amor humano, ese amor humano en el que ustedes, ahora sí, ustedes, se van a unir en el amor, ¿verdad? Porque ustedes no se van a unir en su amor, se van a unir en el amor de Dios manifestado en Cristo, que se entrega por nosotros. Por eso el matrimonio cristiano no puede admitir, bueno, pues que se divorcien y ya que se casen otra vez, ¿no? Que eso no hizo Cristo, ese amor no es, así no es el amor de Cristo, que dijo, bueno, pues ya los dejo y ya me voy. Ese es el problema. Y que mucha gente cuando se casa no lo entiende. Y por eso, en realidad, muchos matrimonios son inválidos porque en realidad no estaban celebrando lo que celebra la iglesia, ¿verdad? Casarse en el amor de Cristo que se entrega. Pero bueno, y es el argumento que utiliza el Papa Francisco para decir, pues es que pues hay muchos matrimonios que en realidad se pueden anular porque pues, no sabían. Y yo por eso también les digo muchas veces a las mamás cuando me vienen a decir, ay, es que mi hijo no se quiere casar por la iglesia. Y qué bueno. Porque hoy los muchachos difícilmente entienden el misterio pascual de Cristo y el matrimonio en ese sentido. Una unión como la de Cristo. Pues, ellos tienen una fiesta bonita para vivir juntos mientras les vaya bien, ¿no? Entonces, no, pues para eso mejor no se casen por la iglesia. Cásense por el civil, eso sí, ¿eh? Pero por la iglesia no se casen, o sea, se van a divorciar. Bueno. Padre, yo creo que también podrá dar el tema del uso de la que se van a casar cuando los preparan, tampoco les disfrutan eso o no les dice eso. Pues, bueno, eso deberían de decirlo, ¿verdad? Para que sepan a qué van. Que sepan a qué van, no van a celebrar su boda particular, van a celebrar el amor de Cristo al que nos vamos a ser testigos, al que vamos a imitar. Ese va a ser el modelo de mi matrimonio, no la gaviota, ¿verdad? O la telenovela de moda, no sé ahora cuál es la telenovela de moda, pero, o sea, muchos tenemos esta idea del amor romántico, ¿verdad? De yo, me apasionan tus ojos y tus pechos y tus pies y yo contigo a tu lado, las hormonas se me alteran, pero el día que ya las hormonas no me funcionen contigo, pues ya cada quien por su lado, ¿verdad? No, ese no es el matrimonio cristiano, no tiene nada que ver con la hormona, tiene que ver con la entrega total y definitiva de Cristo en la cruz. No es otra cosa, ¿no? Cuesta mucho trabajo que los jóvenes puedan entenderlo así. Bueno, los jóvenes y los adultos, los viejos también. Bueno, entonces ya me perdí. ¿En qué íbamos? Bueno, les decía ya. Entonces, lo que celebramos no es la primera comunión de la niña. Celebramos
misterio pascual. El misterio pascual del cuerpo entregado y de la sangre derramada, que por primera vez esta niña va a recibir, este niño. Entonces, bueno, sí, en particular también eso, pero a lo que nos reunimos es celebrar el misterio pascual del cuerpo entregado, de la sangre derramada que nos dejó Jesús. Bueno, porque eso es lo que dice aquí. Celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Siguiente número 1068. Reina, por favor. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Ok, entonces, así es la Iglesia que celebra la redención de Cristo. Es el misterio de Cristo lo que estamos celebrando. Insisto. Vamos ahora, bueno, ya con este preámbulo vamos ahora a lo que es liturgia. Número 1069, léete por favor. La palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia y con ella y por ella la obra de nuestra redención. Ok, liturgia significa obra de Dios. Significa la acción de la iglesia con la que se obra nuestra redención. Se obra, como decía yo, no es algo del pasado, se actúa en el presente, es una obra actualizada de la redención de Cristo. Toda acción litúrgica es una acción del pueblo, es una obra del pueblo, en este caso del pueblo de Dios, recordando la obra de la redención. Es una palabra curiosa porque en su sentido original es la obra pública. La obra es un quehacer público. Por ejemplo, se utilizaba para decir las carreteras son una liturgia, es una obra pública, ¿verdad? Pero nosotros lo referimos a esta acción pública de la iglesia que recuerda la obra de la redención de Cristo. Esto es algo importante. La liturgia es una obra pública. Es, digámoslo entonces, una acción oficial de la iglesia. No es lo que hace el padrecito Rubén en Santa María de la Natividad. Y por eso el padrecito Rubén no puede modificar esa obra. ¿Por qué? Porque no le pertenece. Es una obra pública, es una obra oficial de la iglesia. Esto es algo que a veces cuesta trabajo de entender. Incluso a nosotros los padres nos cuesta trabajo entender que no podemos andar modificando esta obra litúrgica a nuestro antojo. Después del Concilio Vaticano II se dio mucho el que, pues, la innovación, efectivamente. Antes la liturgia era absolutamente cuadrada, eso es cierto. El padre tenía que mover las manos de la oración a la altura de los hombros. Nada de mover las manos así o dejarlas así cerquitas o poner las manos así. No, era así, a la altura de los hombros. Y los ornamentos todos tenían que ser en forma de una guitarrita
lamparita, en fin. Estaba cuadriculada totalmente la liturgia, no había posibilidad de moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando viene la renovación conciliar, donde, bueno, hay que adaptarla a cada circunstancia del pueblo, de las culturas de los pueblos, y empezó a introducirse, por ejemplo, las danzas litúrgicas, especialmente en las iglesias africanas. Cuando empezó a introducirse, bueno, por supuesto, los idiomas, se dio mucho a que, bueno, pues entonces ya puedo yo innovar y hacer de lo que a mí se me antoja. Me tocó ir a liturgias hace muchos años, en donde en vez de leer la palabra de Dios, la carta a los apóstoles de San Pablo a los Romanos, no, se leía la jornada, o se leía las cartas de la madre fundadora. No, la liturgia, ciertamente, si ustedes leen el misal, hay muchas variaciones que se pueden hacer. El misal te dice, aquí el sacerdote puede decir estas u otras palabras semejantes. Pero yo no la puedo modificar a mi antojo al grado de decir, pues hoy en vez de leer el Evangelio de Lucas, vamos a leer el Reforma, o vamos a leer a Marx, o vamos a leer a los textos de Platón. Gran filósofo. No podemos hacer eso. Es una opción oficial, pública de la Iglesia. Por eso la insistencia que es una acción pública. Y por supuesto todas las demás normativas. El derecho canónico da muchas normativas sobre, por ejemplo, cuántas misas un sacerdote puede celebrar. Dos o tres. Una en los días feriados, o puede celebrar otras por razones estrictamente pastorales, y hasta tres en domingo, hasta tres. También puede celebrar alguna más por razones pastorales. Pero está limitado. Yo no puedo andar celebrando misas así, a mi antojo todo el tiempo. Estoy normado. Todas estas cosas están normadas por la Iglesia. La Iglesia, que para nosotros la norma el Papa y su equipo de trabajo, ¿verdad? El Vaticano. Entonces, uno debe de ser respetuoso de las cosas que están ya normadas. Hay algunas cosas que se pueden modificar, ¿verdad? Pero básicamente hay cosas que nomás no. Oiga, padre, sí es bien importante saber todo eso, porque realmente la ignorancia muchas veces nos lleva a pecados a mucha gente, ¿no? Y nada más a una, porque esto, porque el otro, y si está como una norma todo eso, y pues no lo sabe, y el pueblo dice, no, es que es esto, el otro, y bueno. Así es. En el visiteo nos comenta ¿por qué nada más una misa? Y mire, por ejemplo, yo voy para llevar la comunión, como me voy temprano a las 8 o a las 9, dan 3 misas, no son 4, son 8, 9, 12 y 7. ¿Dan 3 misas? ¿Quiénes dan 3 misas? Pero son 4 padres. Sí, bueno, en otras iglesias. En otras iglesias no. No, antes aquí eran 2. Y bueno, cuando había mucha gente eran dos también eran el padre en la mañana y en la tarde a las 6. Pero por ejemplo, ahorita analizando todo esto,
sí dan 4 misas, pero por ejemplo, un padre da a las 9, otro a las 8, el otro a las 12. Sí, claro, cuando antes había más padres, Sí. pues sí había más misas, obviamente, ¿verdad? Sí, pero Cuando hay religiosos, por ejemplo, que ellos tienen que vivir a fuerza en comunidad y por lo menos 2 o 3 tienen que estar en cada parroquia, bueno, obviamente las parroquias religiosas pues lo pueden hacer. O ya abandonan la parroquia y se la entregan al obispo, y el obispo pues tiene que poner un sacerdote diocesano, y nada más uno, porque no alcanzan, o sea, la crisis está terrible, ¿no? Allá en Guerrero sale un padre en la televisión que dice que tiene 14 pueblos y hay días que celebran 9 misas. ¿Sí? O sea, está totalmente en contra del derecho canónico que le permite por razones pastorales celebrar otras misas. Antes, y por eso es que también el Concilio Vaticano II, ahora sí que previendo la crisis que se venía, promovió el diaconado permanente, ¿verdad? Para que pues, sean los diáconos los que vayan apoyando, ¿verdad? Y sobre todo en estas diócesis, como en Chiapas, en Chihuahua, que tienen este problema de que las comunidades están muy alejadas, pues ahí los diáconos ejercen un papel importante, ¿verdad? Para asegurar los diáconos. Entonces, pero, vamos, el problema es que me da risa porque las familias se quejan de que el padre no celebra más misas. Pregúntenle a esas familias cuántos hijos tienen o han dado al seminario. A ver, si de tu familia has promovido 2, 3 vocaciones, bueno, está bien. Bueno, pero pon tú que si vienen a misa, se quejan de que no hay más misas. Pues sí, pero ¿y quién las va a celebrar? venimos unas viejitas. Bueno, y jóvenes también, ¿no? Sí, pero... Y la verdad es que hay una razón de fondo para que el padre no esté celebrando y celebrando misas, porque si no se vuelven misas de a robot, y el padre en vez de celebrar bien la Eucaristía, ahí nada más, ahora sí que en automático, amén, y ya se va, ¿no? Y claro, las misas son una cosa terrible, ¿no? Si a mí me están diciendo, ya me enteré, ¿verdad? Por ahí. Sí, por ahí, ¿verdad? Me dijeron, ¿no? Ya dijeron que yo no explico la Biblia, que yo en mis homilías no hablo del Evangelio y no lo aplico a la vida. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Que yo soy muy malo hablando de la palabra de Dios. Si eso dicen, yo que se supone que medio trato de preparar, de que he tenido al menos en mis parroquias anteriores siempre me han dicho que pues, les gusta cómo les explico la palabra de Dios. Pero aquí me dicen eso. Ahora imagínense celebrando 10 misas al día. Pues no, yo no podría. O sea, el cerebro se te quema, la actitud se te viene abajo. Y además no está haciendo Por supuesto, yo me guío por el código de derecho canónico, no por lo que opine la gente, ¿verdad? Me comentaba anoche mi hermano, acaba de ir a cierta iglesia de otro país, ¿no? Decía, qué bonito dio la misa el padre. Es un sacerdote nuevo, porque poco cambio de sacerdotes. Y me decía, es que el sacerdote anterior como que se sentía como que obligado, o sea, su actitud. Le digo, ¿te gustó este sacerdote cómo lo dio? Duró 45 minutos la misa, pero tan bonito que explicó. Le digo, ¿y es grande? Dice, mira, tanto de edad como de estatura. Tiene como 70 años. Digo, estará más alto que el padre Rubén. Y dice, más o menos es de la estatura del padre Rubén, pero está
Dice, a todo el mundo se lo trae así, pero tan bonito que dio la misa. Dije, ay, qué bueno que me está gustando para que vayas, ¿no? Pero es eso lo que está usted diciendo, Padre, que a veces, pues se da diario, tantas misas, ya no le sabe a la gente, ¿no? La homilía, no sé. Bueno, pues la cosa es que, o sea, las misas y en general los sacramentos están normados por la iglesia porque son públicos. Esto es lo que, todo esto sale de aquí, de esta palabra, ¿verdad? Es una obra pública, es lo que oficialmente hace la iglesia y que por lo tanto uno tiene que ajustarse a eso. Bueno, ok, vamos a pasar al siguiente punto. No sé si hay otra cosa que decir por ahí, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente punto. Ay, no, ya, olvídalo. Se acabó el tiempo, 8:30. Bueno,